Hola Thinkers, buenos días. Estamos aquí en su Cloud Talks. Bienvenidos a todas las personas de Latinoamérica que se están conectando con nosotros el día de hoy. Y hoy es viernes, así que vamos a aprender temas de negocio y de tecnología. El día de hoy, en la sesión que vamos a tener, vamos a hablar de las bases de datos. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos dos enfoques? El primero es de negocios y el segundo es de tecnología. Aprender a empezar con estas bases de datos específicamente en la nube de IBM. Entonces, iniciemos. Le pido por favor a producción que nos muestre por favor el video que tenemos para el día de hoy con temas de negocios. Tenemos un gran fiscal, un gran aliado de la fiscalía de hoy, que es el fiscal Watson. ¿Quién es Watson? Watson es Big Data, inteligencia artificial en la Asociación de Casos para la Investigación Criminal. Vamos a ver, por ejemplo, este caso del FOSIGA. El FOSIGA tiene 3 millones de reclamaciones falsas. Entonces, lo que hemos logrado hacer es tomar la base de datos de esas 3 millones de reclamaciones por valor de 724 mil millones de pesos que se le han expropiado a la salud de los colombianos. Y a través del sistema de inteligencia los hemos colocado en la matriz de investigación y estos son los casos. El video que acabamos de ver representa algo muy importante y es el uso de la tecnología, en este caso tecnología de inteligencia artificial, para la lucha contra el crimen en uno de nuestros países de Latinoamérica, específicamente en Colombia. Si ustedes se dieron cuenta, ellos están utilizando tecnología para evaluar o para trabajar con más de 3 millones de reclamaciones. Analicemos esto. Las reclamaciones son todos aquellos formatos y todos aquellos documentos con los que un ciudadano o una empresa puede hacer reclamaciones y se sienta, lo escribe, puede ser a mano o puede diligenciar el formulario a través de su computadora, pero en general estos son datos no estructurados. Es decir, normalmente escriben un párrafo explicando su historia, explicando lo que les está sucediendo. Eso es una reclamación. Y cuando hablamos de una reclamación al sistema de salud, lo que representa es que ellos están solicitándole al sistema de salud que les reintegre un dinero, por cualquiera que sea el motivo. Entonces, ellos analizaron 3 millones de reclamaciones y encontraron que muchas de ellas son falsas. ¿Qué significa una reclamación falsa? Que es una reclamación que no tiene lugar, es una reclamación que no se debió haber hecho. Y dice que por 724 millones de dólares. Esto es, voy a corregir la cifra, son 724 mil millones de pesos colombianos. Esto viene siendo alrededor de 200 mil millones de dólares. Voy a hacer el cálculo aquí rápidamente. El peso colombiano está en alrededor de 3.000 dólares. Entonces multipliquemos, son 724 mil y millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre 3.000 son 241 millones de dólares. 241 millones de dólares en fraudes encontraron analizando estas reclamaciones. ¿Por qué empiezo hablando de este caso? Porque cuando hablamos del negocio de las bases de datos, es importante entender que lo más valioso son los datos, no es la tecnología de las bases de datos. Las tecnologías de las bases de datos funcionan como contenedores y muchas veces nosotros encontramos que esos contenedores
que los contenedores que utilizamos son menos valiosos que el contenido que tienen. Por ejemplo, cuando me casé con mi esposa, le di un anillo y ese anillo venía en una caja de este tamaño, pero estoy seguro que esa caja tenía un valor inferior al anillo que iba adentro. Eso mismo sucede con la información y los datos, y en este caso con las bases de datos. Entonces, para entender el negocio de las bases de datos, primero debemos entender que lo valioso es lo que contienen esas bases de datos, que en este caso son datos e información. Avancemos con otro caso. Este es el caso de UNDOC3. Si tú quieres, mientras estás viendo esta sesión en vivo, puedes entrar a www.undoc3.com o te invito a revisarlo después cuando veas este video, cuando esté colgado ya en YouTube. ¿Por qué es importante este caso? Porque UNDOC3 es una compañía que entrega de manera gratuita respuestas a inquietudes médicas. Y esto significa muchas cosas. Significa que ellos están trabajando con médicos, son médicos reales que tienen respuestas reales a inquietudes médicas reales y legítimas. UNDOC3 entrega toda esta información al usuario final de manera gratuita. Entonces, ¿cuál es el negocio de UNDOC3? Resulta que cuando las personas entregan su información de manera también gratuita, están entregando tendencias, están entregando datos e información médica en tiempo real. Y esto es algo realmente muy valioso. ¿Para quiénes? Para, por ejemplo, organismos de gobierno. Los organismos de gobierno necesitan hacer planes de prevención de salud. Y para hacer esos planes de prevención de salud, pues ellos necesitan información para saber dónde deben hacer esos planes de prevención de salud. Un plan de prevención de salud puede costar mucho dinero. Y hacer un plan de prevención de salud a nivel nacional es algo que les puede costar muchísimo. Entonces, compañías como UNDOC3, que UNDOC3 es la compañía que está más avanzada en toda la región de Latinoamérica, sobre todo en temas de habla hispana, porque ellos solamente trabajan con respuestas y preguntas en español. Ya han resuelto más de 30 millones de preguntas en 5 países de Latinoamérica. Empresas como UNDOC3 pueden entregarle un valor muy importante a gobierno, porque con UNDOC3 el gobierno puede saber exactamente en qué sitios del país se están llevando a cabo qué tipo de enfermedades o qué brotes de enfermedades están surgiendo en qué partes del país. Entonces, de esa manera, el gobierno puede hacer campañas de prevención de salud mucho más puntuales y reducir gastos reducirle gastos al gobierno, porque son campañas mucho más precisas. Son campañas que funcionan exactamente en el lugar donde deben funcionar, en el tiempo adecuado, de la manera adecuada, con el lenguaje adecuado, porque recuerden que esta información se les está suministrando UNDOC3. Y de esa manera UNDOC3 puede entregar sus respuestas médicas de manera gratuita. ¿Cuál es el negocio de UNDOC3 entonces? La Big Data, los análisis descriptivos, análisis predictivos, pero también empezando desde la captura de esos datos. Entonces, como les decía ahorita, lo más importante son los datos y la información. Y para terminar de resumir esta parte, los invito. Posteriormente vamos a colgar en la parte inferior de este video, vamos a colgar un link en donde usted puede leer este artículo que es de The Economist, en donde explica que los datos son el recurso natural más valorado actualmente en la historia y le entrega información que usted considera que debe saber para su negocio. Si usted está en Latinoamérica, esto es muy importante porque ahorita se está definiendo el futuro de muchos países que no saben esto y que entregan sus datos de manera gratuita sin saberlo, porque los datos
son un recurso natural intangible. No son como una semilla, no son como el algodón, no son como el durazno, no son como el petróleo que los puedo ver, los puedo sentir, los puedo oler. Entonces a veces pensamos que no tienen valor y no es así. En este momento de la historia, el recurso natural más importante que tiene la humanidad son los datos y la información. Entonces lo invito a ver ese artículo con el link que vamos a dejar colgado en la descripción de este video. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los negocios que se desprenden a partir de los datos y la información que tenemos en las distintas bases de datos? Que a continuación vamos a ver cuáles son esas distintas bases de datos. Le pido a producción, por favor, que baje el volumen porque me desconcentra un poco. Muchas gracias, producción. Entonces, estos son los diferentes negocios que se desprenden de trabajar con datos y con información. El primer negocio está en la captura de esos datos. Si su negocio no está capturando datos de su propio negocio, es importante que usted empiece a hacerlo ahora mismo, porque como le estoy diciendo, usted está perdiendo algo que es más valioso que el petróleo. Esa captura de datos a veces es sesgada por los seres humanos. ¿Qué significa? Que a veces los seres humanos pensamos que cierta información no es valiosa y que es mejor no capturarla. Tenga cuidado. Nuestra sugerencia es que usted empiece a capturar incluso información que usted piensa que no tiene ninguna relación. Imagínese las reclamaciones en el caso anterior en que Watson está apoyando el sistema de la fiscalía, el sistema de justicia, y imagine que Watson no tiene la información suficiente para sacar las conclusiones que está sacando. Entonces, esa parte de captura de datos, la invitación es a que usted capture datos que incluso usted piensa que no tienen ninguna relación. Luego está, por supuesto, el negocio de la administración de la tecnología. Usted puede vender servicios de administración de bases de datos. Mi sugerencia en ese punto es que usted desarrolle scripts que les permita administrar muchos clientes con muchas bases de datos de manera casi que automática. En ese sentido, usted va a poder tener un mejor margen al final de su ejercicio económico. Usted va a tener muchos clientes y en volumen eso representa bastante dinero. Ese es el negocio de la gestión o la administración de las bases de datos. Luego existen otros negocios y muestro esta lámina en forma de una escalera porque considero que entre más usted crece en esa escalera, más va a crecer su negocio si quiere trabajar con datos o con información. El siguiente escalón en esta escalera es el análisis descriptivo. El análisis descriptivo, que también se conoce históricamente como inteligencia de negocio o business intelligence, le entregan al negocio un análisis de lo que está sucediendo hoy, una descripción, una fotografía de lo que está sucediendo hoy, tal cual como funciona el negocio en la actualidad. Pero luego tenemos análisis predictivo. El análisis predictivo, que en la actualidad también se puede conocer como ciencia de datos o data science, es un análisis que permite predecir lo que va a pasar con cierto grado de probabilidad en el futuro del negocio. ¿Le gustaría a usted conocer qué es lo que va a suceder con el futuro de su negocio? ¿Qué va a pasar y con qué probabilidad va a pasar en 1 o 2 años? Pues allí es donde usted necesita un data science, un data scientist, un científico de datos, o donde usted necesita contratar los servicios de empresas que ya hacen servicios de data science a nivel internacional, como por ejemplo Infometrics. Infometrics es una empresa que entrega servicios de data science bajo demanda, bien interesante, y es una empresa también latinoamericana. Entonces, fíjense esto tan interesante. Estas son cifras que nos entrega LinkedIn. LinkedIn entrega un reporte anual sobre cuáles son las carreras que tienen más demanda en el mercado, según LinkedIn,
cuáles son las que tienen más vacantes, cuáles son las que tienen más crecimiento a nivel internacional. Y aquí fíjense que del top 10, de las que más tienen crecimiento, desde el 2012 al 2017, encontramos varias relacionadas con temas de analítica y temas de trabajar con datos. ¿Por qué en el contexto de la sesión del día de hoy estamos hablando tanto de datos? Porque ese recurso natural es el que representa el negocio de trabajar realmente con bases de datos. Si usted se queda o su negocio se queda solamente con el negocio de la administración de las bases de datos, pues eso va a ser algo mínimo. Mi obligación aquí en Cloud Talks es mostrarle dónde está la mayor porción del negocio para que usted pueda tomar la mejor decisión para su negocio. Entonces, en primer lugar está Machine Learning. ¿Y qué es Machine Learning? Es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de aprender sobre los datos y el conocimiento que nosotros le estamos dando. Datos, bases de datos se necesitan. Científico de datos está en segundo lugar. Más abajo está Big Data Developer. Luego está Full Stack Engineer. Todos estos necesitan, o ingeniero Full Stack, ingeniero de software Full Stack. Todos estos necesitan de conocer y trabajar con bases de datos y con datos. Y más abajo está director de ciencia de datos. O sea, ya están abriendo departamentos de investigación de analítica predictiva y analítica profunda, como lo veíamos en los ejemplos al principio de la Fiscalía General de la Nación en Colombia y de un DOC3 que funciona en 7 países de nuestra región en Latinoamérica. Y en España también. Entonces, solamente el tema de científico de datos desde el 2012 al 2017 ha crecido en su demanda alrededor de un 650%. 650%. Entonces, allí describo un poco el tema de dónde está el negocio con bases de datos. Y creo que está aquí, en la analítica predictiva o lo que se conoce como Data Science. El negocio no está en administrar las bases de datos, el negocio está en utilizar esos datos y producir sobre ellos información que es relevante para los negocios, para la industria, para su negocio. Perdón. Bueno. Entonces ahora vamos a la segunda parte de esta sesión y en esta parte vamos a explorar los distintos tipos de bases, cómo encontrarlas en la nube de IBM, cómo empezar a trabajar con ellas en la nube de IBM, así que vamos allá. Existen de manera general dos grandes tipos de bases de datos, unas que se conocen tradicionalmente como SQL, basadas en organigramas que están bien estructurados, por eso se llaman bases de datos estructuradas, y existe otra que es NoSQL o no estructurado. No vamos a profundizar en este concepto, posteriormente vamos a colgar un link en la descripción del video en donde ustedes van a poder entrar a un video de Platzi, un saludo a las personas de Platzi, y van a ver una gran definición que ellos tienen sobre estos tipos de bases de datos. Pero de manera general podemos decir que unas bases de datos trabajan con datos estructurados y otras con datos no estructurados. Hagamos una distinción muy rápida también. Los datos estructurados son aquellos que usted podría organizar en una tabla de Excel. Los datos no estructurados, muchas veces usted no puede organizarlos en una tabla de Excel. Por ejemplo, ¿cómo yo organizo un poema en una tabla de Excel? No tengo forma. ¿Cómo yo organizo una reclamación? ¿Cómo yo organizo una ley? ¿Cómo yo organizo un procedimiento? De pronto un procedimiento es un poco más estructurado, pero de manera general son datos. ¿Cómo yo organizo una fotografía en una tabla de Excel? Entonces, esas son los dos grandes tipos de bases de datos.
y tienen diferentes formas de acceso a través de la nube de IBM. Entonces vamos a ir, le pido a producción que por favor presente esto en pantalla gigante. Vamos a ir directamente a la nube de IBM. Aquí estoy en IBM Cloud. Entonces entro a www.bluemix.net, que es donde encuentro el catálogo. Vamos a navegar un poco el catálogo muy rápidamente. Por supuesto que aquí yo ya tengo una cuenta y ya hice login, por eso puedo acceder directamente a la cuenta. Y aquí entro a bases de datos. Blockchain se puede clasificar como una base de datos. Creo que las bases de datos hacen parte de blockchain también, por eso está clasificado aquí. Entonces, tengo Cloudant, que es una base de datos no estructurada. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de trabajar con Cloudant a trabajar, por ejemplo, con Mongo, que también es otra base de datos que está aquí? La diferencia es que con Cloudant yo puedo trabajar en esquemas offline por defecto. Es decir, yo tengo mi aplicación móvil, por ejemplo, los usuarios diligencian formas, pero el usuario pierde la conexión a internet, entonces a través de Cloudant se guarda una copia de la información en el dispositivo de manera temporal y cuando el usuario se conecta otra vez a internet, esta información queda sincronizada con la base de datos de Cloudant. Y lo otro es que yo puedo trabajar mucho más rápido con Cloudant porque tiene unos APIs que me permiten trabajar muy rápido con Cloudant y esto acelera el negocio y acelera los proyectos. También otras bases de datos populares como MySQL, como Postgres, que son bases de datos estructuradas o SQL, y bases de datos no estructuradas como MongoDB, como Redis, entre otros. Si yo quiero tener, por ejemplo, una gran bodega de datos y analizar cientos de miles de datos o millones de datos, como lo están haciendo con las reclamaciones que veíamos al principio, yo podría tener bases de datos DB2. Esta base de datos DB2 Warehouse trabaja con guardando todo su motor en memoria, como si funcionara en la RAM. Entonces esto hace mucho más rápido el análisis de los datos, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con las formas de acceso. Entonces, existen dos formas de acceder a esta tecnología. Una es la que conocemos como infraestructura como servicio y la otra es la que conocemos como plataforma como servicio. Entonces, le pido a producción, por favor, que nos permita ver la lámina nuevamente y ya vamos a volver nuevamente a la nube de IBM para ver esto. Aquí lo que quiero explicar es cuál es la diferencia entre infraestructura, cuál es la diferencia para su negocio de trabajar con infraestructura como servicio y trabajar con las bases de datos como plataforma como servicio. Ok. ¿Sí? Ya estamos viendo. Perfecto. Gracias. Entonces, en la parte de infraestructura como servicio, usted está viendo en la lámina en este momento, digamos, dos columnas. Esas columnas representan las diferentes capas que se trabajan cuando tengo un proyecto de tecnología, digámoslo así. Entonces está la parte de redes, la parte de almacenaje, la parte de servidores, de virtualización, sistemas operativos, etc. Están las columnas y luego están, ¿cómo es que se llama? Las fichas, las categorías, los cuadros, los recuadros. Los recuadros que usted ve en azul son los que tendría que administrar usted o su negocio si trabaja con esa forma de acceso. Y los cuadros que están en gris son los que tendría que administrar un proveedor como IBM en este caso. Entonces, en infraestructura como servicio significa que usted pone en la nube de IBM una máquina virtual, pero usted, como lo ve en la lámina, usted tendría que administrar
tendría que trabajar, tendría que actualizar, tendría que darle seguridad a los sistemas operativos, a su motor de base de datos, el que usted elija, tendría que darle seguridad y al final tendría usted que trabajar en sus propias aplicaciones o las aplicaciones de su cliente final. Por otro lado, la plataforma como servicio permite que usted se enfoque directamente en utilizar la base de datos y no se enfoque en trabajar con la máquina virtual, trabajar con el sistema operativo, sino que usted solamente aprovisiona una instancia de la base de datos y la utiliza. De allí hacia abajo, IBM se hace cargo de todo. Y usted y su negocio se enfocan en desarrollar aplicaciones para su negocio mucho más rápido y en utilizar bases de datos que ya funcionan con motores que vienen administrados por IBM. Significa que tienen una calidad, tienen una seguridad, tienen unos esquemas de alta disponibilidad para su negocio, para que esa base de datos nunca se caiga y usted la pueda disfrutar la mayor parte del tiempo. Entonces volvamos nuevamente a presentar la pantalla. Perfecto, ya estamos allí. Entonces veamos la primera forma de acceso, la que decíamos que se trata de infraestructura como servicio. Si yo quiero aprovisionar esto en la nube de IBM, ¿qué hago? Entro, aquí tengo todas las categorías, luego voy a donde están los temas, aquí dice servidores virtuales, busco los servidores virtuales, le doy clic. Puedo tener servidores virtuales que utilizan infraestructura compartida o puedo tener servidores dedicados en donde la infraestructura es solo para mí y para mi negocio. Servidor virtual público y aquí le doy crear. Y cuando le doy crear, me permite escoger las diferentes configuraciones que puedo tener para mi servidor virtual, como lo esperaríamos, el sistema operativo, la memoria, la base de datos, qué tipo de base de datos, le doy crear y automáticamente lo aprovisiona. Esa es una primera parte, como le digo. En esta parte de infraestructura usted tiene más control, pero al mismo tiempo tiene que hacer que todo el trabajo sea seguro, hacer que todo esté optimizado. Y por ejemplo, cuando una de las desventajas que yo encuentro es a la hora de tener bases de datos que sean flexibles. ¿Flexibles a qué? A la demanda del servicio. Por ejemplo, si yo tengo una página web de restaurantes en Perú, y estoy en diciembre, de pronto voy a necesitar más poder de cómputo y más rápido y más poder de entregar los recursos de la base de datos si estoy en diciembre que si estoy en otra época del año. Entonces, ¿cómo puede crecer y decrecer bajo la demanda este tipo de tecnologías? Lo vemos a continuación en esta otra forma de acceso que conocemos como plataforma como servicio. Ya pasamos de infraestructura como servicio, ahora hablamos de plataforma como servicio y aquí le doy clic a donde dice bases de datos. Todas estas bases de datos, y están las más populares como Mongo, MySQL, Postgres, una que es recomendada que le decía ahorita Cloudant, Redis, y por supuesto base de datos DB2, entre otras, como por ejemplo también Informix. Todas estas bases de datos usted las encuentra aquí como plataforma como servicio. ¿Qué significa esto? Que usted con 3 clics es capaz de aprovisionarlo y IBM se encarga de la administración, la optimización del ambiente, etcétera, etcétera, para que usted disfrute de esa base de datos. Entonces, yo ya tengo aquí, por ejemplo, una base de datos Cloudant y le voy a dar clic a la administración. Y aquí usted encuentra la administración que usted le gustaría tener. Vamos a esperar un momento mientras carga la administración. Aquí está mi base de datos
Y recuerde que esta es una base de datos no estructurada. ¿Sí? Esta es una base de datos no estructurada. Aquí estoy viendo cuáles son las consultas en periodo de tiempo. Aquí están mis bases de datos. En este caso se trata de una aplicación de una encuesta que hemos estado haciendo. Entonces aquí están los datos no estructurados trabajando a través de objetos JSON. Esta es mi base de datos Cloudant y si yo quiero conectarme únicamente le pido las credenciales y me conecto, ya sea desde aplicaciones que estén dentro de la nube de IBM o aplicaciones que usted tenga en otro lado. Por este lado tengo otra base de datos que es Postgres SQL. ¿Qué hice yo? Estoy en el catálogo. Entonces si yo quiero trabajar con Postgres, le digo Postgres, le doy clic y ahí llego a la pantalla en donde estaba. Aquí está, únicamente le doy crear y ya automáticamente él aprovisiona la base de datos. Aquí están los distintos planes y los precios. Aquí es importante que usted sepa que no puede comparar una base de datos a nivel de precios con una base de datos que está en su máquina virtual con una base de datos que se le entrega como una plataforma como servicio. Si usted va a hacer esa comparación, no compare el precio inicial, compare el costo total de adquisición. ¿Qué significa esto? Recuerde que en la base de datos que usted tiene dentro de una máquina virtual, usted necesita contratar personas que le den soporte, que le den actualización, que le den mantenimiento. Esas mismas personas pueden estar trabajando en el desarrollo de sus nuevas aplicaciones y toda esa delegación usted se la entrega al proveedor a través de la plataforma como servicio. Entonces, si usted va a hacer una comparación, no haga una comparación de precio inicial de introducción, porque muy seguramente la máquina virtual le va a costar un poco menos. Lo otro, recuerde, es que la base de datos de la plataforma como servicio es flexible, es elástica y responde a la demanda. Entonces, es difícil hacer esa comparación. Mi invitación es a que usted haga un análisis de costo total de adquisición. Eso significa que usted involucra los servicios, los salarios y todo lo que usted necesita para trabajar con ambos esquemas. Entonces, aquí tengo mi base de datos Postgres, funciona igual que una base de datos MySQL. Aquí yo ya aprovisioné una base de datos MySQL y fíjense lo sencillo, en un solo clic le puedo dar backup o si yo quiero, puedo tener credenciales, puedo crearle credenciales y esas credenciales me sirven para conectarme en cualquiera de los clientes locales con los que yo quiera conectarme o cualquiera de las aplicaciones que necesiten una base de datos. Mire, aquí están las credenciales y aquí usted las puede obtener. No se preocupe, a las personas que estén en vivo, por favor no vean mis credenciales y no me hackeen la base de datos. Pero ya luego voy a eliminar esta base de datos, por supuesto. Entonces, aquí ya vimos los diferentes accesos y cómo acceder. Y ya vio lo sencillo que es hacerlo. Con esto volvemos a la presentación. Muchas gracias. Con esto es importante que usted se conecte con nosotros aquí en Cloud Talks. Eso fue todo por la sesión del día de hoy. Recuerda darle clic a la campana de notificaciones y suscribirte a nuestro canal. En la próxima semana vamos a ver almacenaje en la nube. ¿Cómo es el negocio del almacenaje en la nube? ¿Cómo acceder al almacenaje de IBM? Te doy las gracias por estar conectados. Las personas que quieran hacer preguntas, después de los créditos van a poder seguir conectadas. Vamos ahorita a poner los créditos del programa y nos vamos a quedar con ellas para las preguntas que ustedes tengan. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto es Cloud Talks aquí en Cloud en Español, su canal en YouTube.